No, esta presentación no la habíamos visto. Ah, ok. Entonces vamos a pasar a ver ya inmunodetección, por favor. Entonces, bien, vamos a empezar y lo que es importante para poder hacer inmunodetección. Inmunodetección es para poder detectar de manera específica o cuantificar proteínas. Detectar de manera específica, detectar o cuantificar de manera específica proteínas. Se llama inmunodetección porque se requieren anticuerpos. ¿Sí? Entonces, la palabra inmunodetección es una técnica que se utiliza para identificar o cuantificar proteínas y es muy específica porque se utilizan anticuerpos. ¿Ok? Bien, vamos a tener entonces, antes de empezar la inmunodetección, vamos a ver que para que nosotros llevemos a cabo, por ejemplo, inmunodetección de algunas técnicas, necesitamos, bueno, cuando queremos cuantificar e identificar también, necesitamos tener una determinación exacta de la cantidad de proteínas que nosotros tenemos. Jacqueline, la cámara, por favor. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Fíjense bien, recuerdan ustedes, por ejemplo, que habíamos visto que cuando estamos haciendo purificación de proteínas, ¿a qué longitud de onda leíamos? ¿Lo recuerdan? 280 nanómetros. A 280 nanómetros, 280. Pero no era precisa la cuantificación. O sea, nada más sabemos que entre más absorbancia tengamos, mayor cuantificación tenemos. ¿Recuerdan eso? Pero para que pudiéramos, Emilio, la cámara, para que pueda ser la precisa la cuantificación, necesitamos hacer técnicas colorimétricas. Dentro de esas técnicas colorimétricas tenemos la de Lowry, Bradford y ácido bisinconínico. Lowry, Bradford y ácido bisinconínico. ¿Sí? Ok. Estas técnicas, ¿qué características tienen? Son técnicas colorimétricas y vamos a usar curvas de calibración para poder detectar exactamente la cantidad, para poder cuantificar exactamente la cantidad de proteína. Ok. En el caso de todas estas técnicas, entonces, como son técnicas colorimétricas, ¿en qué región del espectro vamos a leer? Si es técnicas colorimétricas. ¿En qué región vamos a leer? Alejandra Sánchez, ¿puedes bajar un poquito la cámara, por favor? Muchas gracias. ¿Recuerdan si es una técnica colorimétrica, a qué longitud de onda vamos a leer? No a qué longitud, ¿en qué rango vamos a leer? ¿Lo recuerdan? A ver. Si son técnicas colorimétricas, se lee en la región visible, porque tenemos justamente que ver el color. O sea, las técnicas colorimétricas se tienen que leer en la región visible, porque justamente lo que estamos leyendo es color y el color se lee en la región visible. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Vamos a tener entonces que todas estas técnicas que son colorimétricas, ahora la de 280 nanómetros es en el rango ultravioleta, esa no da color, esa es incolora, y se lee en la región, y aquí les dice, es una región ultravioleta y se va a leer a 280 nanómetros. Ahora bien, las técnicas colorimétricas, ¿en qué consisten estas técnicas? Por ejemplo, la del ácido bisinconínico. Dice que el ácido bisinconínico, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a adicionar cobre en condiciones alcalinas. Y dice que lo que va a suceder es que el cobre se va a reducir. ¿Qué es lo que va a suceder? Se va a reducir y después nosotros vamos a adicionar el ácido bisinconínico.
El ácido bicinclonínico dice, vamos a reducir en condiciones alcalinas, vamos a pasar de cobre 2 más a cobre más 1. Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a adicionar el ácido bicinclonínico. Y el ácido bicinclonínico es específico para cobre más 1. Bicinclonínico con cobre más 1 es el que nos va a dar la coloración. O sea, ese ácido bicinclonínico solamente va a reaccionar con cobre más 1. Y entonces ese complejo con cobre más 1 nos va a dar una coloración. Entonces esa coloración va a ser la que nosotros vamos a leer a 500, lo vamos a leer a 580, ¿qué dice? 582 nanómetros, sí, 562 nanómetros. Y la cantidad de cobre reducido va a estar en función de la cantidad de proteína que nosotros tengamos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer cuando reaccione? Y la absorbancia obviamente va a ser proporcional a la cantidad de proteína presente. Bien, ¿qué es importante? Que haya presencia de cobre. Ese cobre, nuevamente, en condiciones alcalinas, se va a reducir. Adicionamos el ácido bicinclonínico y se va a formar un complejo de cobre con ácido bicinclonínico. Ese complejo es el que va a dar la formación de color y ese es el color que nosotros vamos a leer. ¿Ok? Vamos a leer ese color y ese color lo vamos a leer a 562 nanómetros. En la siguiente. El siguiente método que habíamos visto ya es el ensayo de Bradford, que es con azul de Kumasi. En el ensayo de Bradford, lo que va a suceder es, vamos a tener nosotros, los métodos más usados, el ácido bicinclonínico es ligeramente un método caro, el más usado y Bradford. Entonces se va a formar un complejo, entre el azul brillante de Kumasi, G250 y las proteínas. Vamos a formar un complejo nuevamente entre azul de Kumasi y las proteínas, ¿sí? El colorante existe, el que vamos a leer, la forma azul más aniónica se va a unir a la proteína y va a absorber a 590 nanómetros. Entonces, esa forma aniónica, que es la que vamos a usar del colorante, es la que se va a unir al azul de Kumasi. Esa forma aniónica del colorante es la que va a reaccionar con principalmente residuos de arginina, tirosina, histidina, fenilalanina y triptófano. Va a reaccionar con esos y vamos a leer entonces, vamos a leer a 590 nanómetros. Entonces, lo que es importante es que debemos de tener un colorante en una forma iónica. Va a reaccionar con esos aminoácidos y cuando reaccione nos va a dar el color. Entonces, lo vamos a leer a 590 nanómetros. Disculpe. ¿Puede repetir qué proteínas son las que reaccionan? Arginina, triptófano, tirosina, histidina y fenilalanina. Arginina, triptófano, tirosina, arginina, triptófano, tirosina, histidina y fenilalanina. Arginina, triptófano, tirosina y fenilalanina. Gracias. ¿Sí? Ok. Ok, el método de Lowry que ya lo habíamos visto. Recuerdan qué es lo que hace Lowry. Lowry también adicionamos cobre. ¿Qué es lo que hace? Expone los grupos, va a exponer los grupos de tirosina. Nos quedan los grupos de tirosina expuestos que vamos a oxidar. Los grupos de tirosina expuestos que vamos a oxidar con el reactivo de Folín. ¿Sí? Vamos a tener el reactivo de Folín, vamos a hacerlo reaccionar con la tirosina y entonces esta tirosina oxidada
nos va a pasar el reactivo de Folín de color amarillo a color azul. Nuevamente, acuérdense que el método de Lowry adicionamos cobre en un medio alcalino y ese cobre va a hacer que queden expuestas las tirosinas. Esas tirosinas expuestas con sus grupos OH, esos grupos OH van a reaccionar ¿con quién? Con el reactivo de Folín. Originalmente el reactivo de Folín es amarillo. Cuando se oxide va a dar una coloración azul y esa es la que vamos a leer. ¿Sí? Alejandra, ¿tienes problemas con la cámara? Alejandra Venus. No, ¿por qué, profesora? ¿No me veo? A ver, de repente se ve negra tu pantalla. Ay, no ¿Ya sé, se ve pues bien? yo me veo. O sea, sí te ves, ahorita que no sé qué hablas te ves, pero no sé si ya quedaste porque ya te me perdiste, Alejandra. No, sí, sí. Ya. Sí te ves, Alejandra, gracias. Sí, ¿Está clara el reactivo de cómo se lleva a cabo el método de Lowry? Entonces necesitamos nuevamente llevar a cabo entonces la oxidación de las tirosinas. Oxidamos las tirosinas y vamos a pasar de un color amarillo a un color azul. Es importante que cuantificamos las proteínas para poder pasar entonces a hacer las técnicas inmunológicas. ¿Ok? Bien, en las técnicas inmunológicas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos tener un anticuerpo específico para mi proteína. Fíjense bien el ejemplo, jóvenes. Si yo trabajo con ratas, por ejemplo, yo necesito hacer la cuantificación de K-RAS de rata. K-RAS es una proteína, ¿sí? Para que lleve a cabo la reacción por cualquiera de estas técnicas, yo necesito que mi K-RAS se convierte en mi antígeno, ¿sí? Yo necesito un anticuerpo. Ese anticuerpo, ¿cómo lo genero? Le tengo que meter esa proteína a otra especie, ¿no? Ok, esa proteína K-RAS yo la purifico de mi rata y la voy a meter a otra especie. Normalmente se usan conejos, ratas, ratones y cabras. Para los experimentos, para los estudios, para las determinaciones en laboratorio, se utilizan cabras, ratas, ratones y conejos. ¿Qué significa eso? Si yo quiero hacer un anticuerpo para rata, ¿a qué especie lo tengo que meter mi proteína purificada? ¿Están entendiendo? Ratones y conejos. A ratones, a conejos y ¿a quién más? ¿Cabra? La cabra. Sí, ok, sí, está bien. Si yo voy a trabajar con conejo, esa proteína purificada de conejo, ¿a quién la voy a meter? ¿A dónde la voy a administrar? Ratones y cabras. Sí, a cualquier otra especie. Y entonces esa especie la reconoce como extraña y ¿qué sucede? Esa especie me va a generar anticuerpos. Jóvenes, antes de que se me olvide, tengo reunión a las 9, tengo una reunión con España a las 9, pero a ver, el miércoles vamos a tener clases normales, ¿sí? Para no confundirnos. A las 9 tendría que cortar porque tengo la reunión con España y el día miércoles nos vemos en clase normal, ¿sí? Sí. Sí, está bien. Muchísimas gracias, jóvenes. Bien, yo necesito tener anticuerpos para mis proteínas. Entonces yo tomo mi antígeno, que es mi proteína de interés, por eso yo les decía, cuando metemos al HPLC, podemos nosotros recolectar nuestra proteína, tenerla purificada y esas gotitas que salieron son suficientes para que yo genere anticuerpo, en una especie. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que hago? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Pongo esas gotitas al conejo, las proteínas purificadas de la rata, se las administro al conejo y le doy una doble administración
o sea, lo sensibilizo y luego después en la segunda administración me empieza a generar anticuerpos, ¿sí? En una segunda sensibilización. ¿Qué hago después? Extraigo, acuérdense que los anticuerpos están en torrente sanguíneo. Extraigo la sangre del conejo y entonces purifico mi proteína, mi anticuerpo de interés. De esa manera voy a tener mi anticuerpo. Entonces, ¿qué parte de la proteína del antígeno me reconoce mi anticuerpo? Me reconoce solamente una sección y esa sección se le conoce como epítope, ¿sí? Solamente se reconoce una fracción de mi proteína y a esa fracción se le conoce como epítope. ¿Sí? ¿Cómo dijo que se le conoce, maestra? Como epítope. Gracias. ¿Sí? Ok. Ahora sí, tengo yo un anticuerpo para esa proteína de interés, ¿sí? Para esa proteína de interés, ok. Cuando ya tenga mi anticuerpo, yo necesito que se lleve a cabo una reacción antígeno-anticuerpo. Déjenme, tengo clase a las 11 con los estudiantes del otro grupo, necesito mandar un mensaje porque pensé que iba más adelantada con ustedes y creo que íbamos a tener clase en otro horario diferente y yo creo que no porque necesito llevarlos más o menos en el mismo tema y ahorita voy mucho más atrasada con ustedes que con ellos, entonces necesito cancelar la clase. Voy a ir explicando, voy a ir escribiendo mi mensaje para cancelar la clase con ustedes, pero a ver, necesito una reacción antígeno-anticuerpo. El hecho de que haya reacción antígeno-anticuerpo, no voy a poder ver que reaccionó el antígeno con el anticuerpo, porque no hay forma de ver que se formaron agregados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder o cómo le vamos a hacer? A ver, aquí yo tengo mi antígeno y esto siempre que va a estar en forma de Y son los anticuerpos. Los anticuerpos siempre se representan en forma de Y. Esta parte que está aquí, o sea, solamente una parte de mi proteína se reconoce. Y yo puedo tener varios anticuerpos que pueden reconocer diferentes secciones de mi antígeno. ¿Sí, jóvenes? ¿Me entendieron esa parte? ¿Puede repetir eso, por favor? Otra vez. Yo tengo una proteína y esa proteína que yo puedo tener, por ejemplo, yo puedo tener una proteína, vamos a suponer que tengo yo, a ver, no sé si alcancen a ver este cuaderno. En este cuaderno, aquí puede ser una proteína. Yo puedo tener una proteína que nada más me reconozca esta sección de aquí, esta de aquí, ¿sí? Este es su epítope, esta sección de aquí. Y puedo tener un anticuerpo que me reconozca esta sección de aquí, pero puedo tener otro anticuerpo que me reconozca nada más esta sección, este epítope de acá. Puedo tener un anticuerpo que nada más me reconozca este epítope de aquí, ¿sí? Y entonces al final yo puedo tener anticuerpos que me reconocen diferentes secciones de mi proteína y entonces son diferentes epítopes de mi proteína, ¿sí? Entonces aquí les dice, por ejemplo, aquí les muestra que puede haber un anticuerpo que reconoce esta sección, puede haber un anticuerpo que reconozca esta otra sección de la proteína. Entonces puede haber diferentes epítopes para reconocimientos de anticuerpos. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Ok. Va a ser importante esto porque lo necesitamos para más adelante. Nuevamente, va a haber una reacción antígeno-anticuerpo, jóvenes, pero yo no voy a poder ver que reaccionó el antígeno con el anticuerpo. ¿Qué necesito ponerle a mi anticuerpo? ¿Qué necesito adicionarle o pegarle a mi anticuerpo? Algo que me permita poder reconocer la reacción. ¿Qué le voy a pegar? Le voy a pegar una enzima. Primero me ponen atención y ahorita nota. Yo le voy a pegar a mi anticuerpo, voy a pegarle a mi anticuerpo una enzima. Esa enzima, ¿para qué se la voy a pegar? Para que cuando yo adicione un sustrato, se lleve a cabo la reacción y el producto yo lo pueda identificar. A ver, nuevamente, vamos a suponer que nosotros estamos en un salón, ¿sí? Estamos en un salón de clases. Fíjense bien el ejemplo. Fíjense bien el ejemplo. Estamos en un salón de clases y yo soy un anticuerpo contra Melissa.
¿Qué significa eso? Soy un anti-Melisa. Cuando ustedes estén en clase, cuando si estuviéramos en clases presenciales, ¿qué es lo que sucede? En una reacción, yo voy a entrar a la clase, me adicionan al salón, me adicionan a donde se está llevando a cabo la reacción. Si yo soy un anticuerpo anti-Melisa, ¿a quién nada más me voy a pegar? Nada más. O Melisa. A Melisa. Nada más a Melisa. O sea, soy anti-Melisa. Si soy anticuerpo monoclonal, nada más me pego anti-Melisa. ¿Qué significa monoclonal? Monoclonal es aquel anticuerpo que es demasiado específico y nada más el epítope. ¿Qué significa? Solamente del codo al hombro de Melisa es su epítope. Ahí es donde me voy a pegar y solamente Melisa tiene el codo al hombro. Es la única de todo el grupo que es única del codo al hombro. ¿Qué significa eso? Que su secuencia de aminoácidos es única. Cuando se llame que es un anticuerpo policlonal, la sección del codo al hombro puede coincidir con Melisa y podría coincidir con Mariana. O sea, puede ser que yo me pegue a Melisa, pero que también me pegue a Mariana. Aquí, nada más hay algo importante. Mariana tiene exactamente la misma secuencia que Melisa, no, pero se parece mucho. Entonces, ahí se le llaman anticuerpos policlonales. O sea, yo me puedo pegar a Melisa, pero también me puedo pegar a Mariana. Aunque Mariana no tiene exactamente la misma secuencia de Melisa, se parecen mucho. ¿Sí me entienden? Y entonces a eso se le llama anticuerpos policlonales cuando no son tan específicos. ¿Sí, jóvenes? ¿Vamos bien? Sí, entonces lo que vendría siendo Melisa y Mariana son epítopes de una proteína o la proteína. O sea, por ejemplo, no, el epítope sería del codo al hombro. Es el lugar donde me voy a pegar yo como anticuerpo. O sea, aunque Melisa sea toda la proteína, yo no me pego a toda ella, nada más me pego en una sección de su cuerpo. Y el epítope está del codo al hombro. Puede ser que Melisa lo tenga del codo al hombro, pero puede ser que Mariana lo tenga de la rodilla al tobillo. Esa secuencia de aminoácidos se parece mucho la de Melisa con la de Mariana, ¿sí me entienden más o menos? Pero yo me pego nada más que Mariana tiene a lo mejor un 70% de similitud con la de Melisa. ¿A quién soy yo más afín? A Melisa, pero me puedo pegar también a Mariana. ¿Sí está claro? La región donde yo me pego se llama epítope. O sea, yo no me pego a todo el cuerpo, me pego nada más a una sección. Y esa sección se llama epítope. ¿Sí? Ahora sí. A ver, yo entré al salón y voy a buscar nada más a Melisa, ¿ok? Me voy a pegar a Melisa. En todas las técnicas inmunológicas viene un proceso de lavado, jóvenes. ¿Por qué es importante? Porque si yo no me pegué, cuando avienten agua, ustedes están sentados en su silla, ¿sí? Y ustedes están como pegados a su silla. Pero cuando yo entre, yo estoy parada, yo estoy de pie en el salón. Cuando yo entre al salón y nos lavaran, nos aventaran agua, si yo sigo de pie sin pegarme a Melisa, ¿qué pasaría? Se va con todo el agua. Me voy a ir con el agua. O sea, eso significa que me van a sacar del salón, ¿no? Por así decirlo. Estos son llamados los procesos de lavados famosos de las técnicas inmunológicas. La idea es quitar todo el exceso que no se pegó. ¿Sí vamos bien? ¿Jóvenes? ¿Sí? Ok. Sí. Entonces vamos a quitar todo el exceso que no se pegó. Bien. Vamos a ver qué sucede después. Entonces, yo me voy a pegar a Melisa y viene un proceso de lavado. Todo el exceso que esté de mí en laboratorio como anticuerpo me van a quitar. Ahora, yo me pegué a Melisa, pero tenemos un problema. ¿Cómo van a poder saber los de afuera que nos están detectando que yo efectivamente encontré a Melisa? ¿Cómo podrían saberlo? ¿Cómo podrían saberlo? Ok, y entonces aquí viene. Yo llevo pegado una enzima. Yo voy a llevar pegado una enzima. Ahora, el hecho de que lleve pegada la enzima, no por eso me voy a ver. No por eso me veo. O sea, o no vamos a ver que yo me pegué a Melisa. Jóvenes, ¿me van siguiendo? ¿Sí? ¿Puedes ¿Sí, Gil? repetirla eso? O sea, a ver otra vez. La reacción
reacción antígeno-anticuerpo no se ve. Aunque el anticuerpo lleve pegado una enzima, no se ve. O sea, no se puede ver la reacción que se está llevando a cabo. No se puede ver. ¿Qué necesitamos hacer? Adicionar el sustrato enzima para que haya producto. Y ese producto es lo que nos va a permitir detectar la reacción. ¿Sí? Ahora sí. ¿Quiénes son esas enzimas que se van a pegar? Se van a pegar peroxidasa y fosfatasa alcalina. Son las enzimas que se van a pegar a los anticuerpos. Peroxidasa o fosfatasa alcalina. ¿Sí? Peroxidasa o fosfatasa alcalina, ¿ok? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con estas? Ajá. Entonces las enzimas sirven para cuando se juntan con los epitocles para que nosotros las podamos ver. Ajá, o sea, a ver, por ejemplo, yo, anticuerpo se pegó al antígeno, al epítope del antígeno. ¿Sí vamos bien? Anticuerpo se pegó al antígeno. ¿Qué problema tenemos? ¿Qué problema tenemos? Que aunque no se ve la reacción, no se puede ver hubo reacción. No se pudo ver. Por eso les pongo ejemplo de clases. En clases yo me pegué. ¿Cómo? ¿Sí me escuchan, perdón? ¿Jóvenes? Sí. ¿Sí? Sí, se lo escuchamos. Se traba un poco. ¿Se me trabó el... ¿Se está trabando? Sí, un poquito. De repente. A ver, déjame ver si me puedo cambiar de red. Es que creo que me conecté a una red que, sí, estoy conectada. A ver, déjenme conectarme a la red de la cual estoy más cerca. Si se desconecta, va a ser... Permítame. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, doctora. Sí. Perdón, me conecté a la red, otra de las redes de mi casa y esa me llega menos señal. Bien, ¿ya? Ok. Nuevamente, yo puedo hacer reacción antígeno-anticuerpo, jóvenes, y eso no me permite ver que el anticuerpo se pegó al antígeno. Entonces, ¿qué hago? Al anticuerpo le pego una enzima. El hecho que le pegue la enzima, o sea, nuevamente por eso les ponía el ejemplo. Nosotros podemos llevar a cabo una reacción en todo su salón. Ustedes están sentados en sus bancas y ustedes todos ahí, nada más la única que interesa es Melissa para la reacción. Si se adiciona el anticuerpo, que por ejemplo en este caso me puse ejemplo yo, ahorita me adiciono yo como anticuerpo, yo voy a buscar nada más a Melissa. El resto, jóvenes de reacción, el resto del grupo no me interesa. Eso es lo interesante de las reacciones inmunológicas, que aunque estén todos ustedes, lo interesante de una reacción inmunológica es que a quién nada más busco, a quién nada más, a Melissa. Aunque estén todos ustedes presentes, con ninguno de ustedes voy a reaccionar, nada más voy a reaccionar con Melissa. Pero ¿cuál es la única limitante? Que aunque yo reaccione con Melissa, ¿cuál es el único problema? Que no vamos a poder ver la reacción. No la podamos ver, vamos a ver la reacción. Ahora sí. ¿Qué sucede? Yo voy a llevar pegado una enzima. ¿Qué necesitamos? Que aunque yo lleve pegada la enzima, necesito que alguien nos adicione el sustrato de la enzima. Cuando nos adicione el sustrato de la enzima, yo voy a cambiar de color. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces más bien no yo, el salón va a cambiar de color o va a dar luz, va a dar otras cosas diferentes que va a permitir que los de afuera, que es el que están llevando a cabo la reacción, vean nuestra reacción. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden cuál es la idea? Sí. Ok. Entonces, si estamos nada más, o sea, si yo reacciono con Melissa, no nos vamos a poder dar de cuenta que reaccionamos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que haya una señal de reacción. ¿Quién es esa señal?
la que va a dar la enzima. Ok. ¿Quiénes son las enzimas que se adicionan? Fosfatasa alcalina y peroxidasa de rábano picante. ¿Sí? Ahora sí, estas enzimas, ¿qué les dice aquí? Si yo les adiciono peróxido de hidrógeno y le adiciono DH2, ¿qué va a suceder? Se va a llevar a cabo la reacción, se descompone el peróxido de hidrógeno, suelta oxígeno, el oxígeno reacciona con este reactivo que está aquí y queda el reactivo, el D solo. Este D solo hace que cambie de color. Y entonces ese cambio de color es el que se le llama, es el color que yo voy a detectar. ¿Sí me entendieron, jóvenes? ¿Sí para todos? Sí, maestra. Una pregunta. ¿Qué color Ajá. es, la señal? Ajá. ¿Cómo? ¿De qué color sería la señal? O sea, Ok. el deuterio. En este caso es color, o sea, puede ser color rosa o color amarillo dependiendo del tipo de enzima que utilices. ¿Sí? Te va a dar colores diferentes. Y ahora sí, este color lo vas a medir. Lo vas a medir tú en un espectro especial. Ese espectro especial, todas estas técnicas se llevan a cabo en micro. Todas son microcantidades, todas son microcantidades, ¿sí? Esta técnica, cuando es una técnica colorimétrica, la podríamos medir en un espectro. Nada más que, ¿cuál es la limitante de medirla en un espectro? Que el espectro tiene volúmenes muy pequeños. Y entonces ahí no la vamos a, o sea, el haz de luz no vamos a poderlo hacer incidir de esta manera. Acuérdense que el haz de luz del espectro hace que se incida, ustedes ponen su celda y es importante que el haz de luz pase por donde está el líquido de la celda que ustedes van a medir. Ok, en estas técnicas jóvenes, como es bien poquito el volumen que se utiliza, el haz de luz pasa por abajo. Pasa por abajo. ¿Por qué por abajo? Para poder garantizar que se va a poder medir el color. Pasa por la parte de abajo de la placa, ¿sí? Y ese espectrofotómetro, aquí en estas técnicas inmunológicas, se le llama espectro de ELISA. ELISA con S, aquí está. ELISA con S. ¿Sí? ¿Sí? Maestra, ¿puede repetir Ajá. que la parte donde el haz de luz pasa por debajo de la celda? ¿Para qué dijo que era? Ese haz de luz que pasa por abajo de la celda, el equipo que hace que el haz de luz pase por abajo de la celda se llama lector de ELISA. ¿Sí? Y se necesita porque es muy poquito volumen. Gracias, maestra. ¿Sí, más o menos? Sí, gracias. Ok. Maestra, a mí me quedó una duda. Ajá, dígame. Es que me sacó mi internet. Me quedé en la parte de que el sustrato nos daba como esa señal de la reacción. Ok, luego, nos va a dar la señal, o sea, si es una técnica colorimétrica, a ver, es importante también, jóvenes, aquí, la reacción la estamos llevando a cabo en líquido, Ese líquido, ¿en dónde lo vamos a leer? No lo vamos a leer en un espectro porque son volúmenes muy pequeños. Y el espectro pasa el haz de luz de esta manera, así. Entonces, tu tubito, tu celda debería de tener el volumen suficiente para que el haz de luz cuando pase pueda leer el color. Nada más que como son volúmenes muy pequeños, no hay celdas tan chiquititas como para que te alcance para poder leer. De tal manera que lo que se hizo fue, se creó un espectro diferente. El haz de luz pasa por abajo de tu celda, por así decirlo. Y pasa por abajo de tu celda y ese lector se llama lector de ELISA, es un espectro, pero el haz de luz pasa por abajo de donde está tu reacción, ¿sí? Ahora bien, vamos a tener, esa es una reacción colorimétrica, vamos a tener reacciones fluorométricas, en estas me ponen atención y ahorita la notan. La reacción fluorométrica dice, yo tengo 4 metil umbeliferil fosfato, un beliferil fosfato. Yo adiciono la enzima fosfatasa alcalina y me va a dar 4 metil umbeliferona, ¿sí?
Este compuesto que me va a dar aquí, jóvenes, es un compuesto fluorescente. Ese compuesto lo tengo que leer en un espectro que es un espectro específico de fluorescencia. Si yo uso una enzima que va a actuar sobre un sustrato que tiene fluorescencia, ¿qué sucede? Yo voy a usar un espectro que tenga detección de fluorescencia. ¿Qué limitante tiene esto? Que hay muy pocos no son comunes en los laboratorios los espectros de fluorescencia, jóvenes. Entonces, hacer este tipo de reacciones, primero tienen que asegurar que si van a hacer esta reacción, tienen en el laboratorio un espectro de fluorescencia. ¿Sí, jóvenes? ¿Ok? Bien. Siguiente reacción. ¿Qué usamos ahí? Peroxidasa. Acá también podemos usar peroxidasa y el sustrato es diferente y nos puede dar una reacción colorimétrica. O sea, para colorimétrica se puede usar ambas enzimas. Aquí les está poniendo un ejemplo de fluorometría donde se usa nada más fosfatasa alcalina. Puedo hacer quimioluminiscencia también. ¿En qué consiste la quimioluminiscencia? Yo llevo pegada la enzima peroxidasa de rábano picante, voy a ponerle de sustrato peróxido de hidrógeno más luminol, me va a dar agua más nitrógeno más 3-aminoftalato. ¿Sí? Ese 3-aminoftalato después se descompone y me va a dar 3-aminoftalato más luz. Esta luz es la que voy a captar con el equipo. Y esa es, entre más luz haya, más reacción hay en el sistema. ¿Sí está claro? Ok. ¿Qué voy a leer? Voy a leer luz. Les dice que también podemos hacer detectores para poder hacer la detección mediante potenciometría, voltametría o amperometría. ¿Sí? Pero estos son los más usados. A ver, ¿entienden de qué, Eduardo? ¿Entiendes lo que estoy hablando? ¿Para qué son esas reacciones? Sí. Ok. Karen Villasana, ¿entiendes? Sí. Maestro, yo tengo una duda. Ajá. Nada más en lo de la fluorométrica, ¿qué es lo que necesitamos para leerlo? ¿Qué fue lo que... Ok, necesito un espectro que lea fluorescencia. O sea, los espectros jóvenes traen detectores diferentes. O sea, el detector visible, ¿qué significa eso? Que tu equipo, trae un sistema de detección que solamente me puede detectar color, ¿sí? O sea, hay equipos que tienen un detector que me permite captar fluorescencia. Ahora bien, ¿cuántos equipos hay que permiten detectar fluorescencia? En realidad hay muy pocos equipos en laboratorios que detectan fluorescencia. ¿Y qué es lo que puede pasar? Que ustedes están haciendo una técnica de inmunodetección y compraron un kit que detecta fluorescencia y resultó que en el laboratorio ni en el departamento donde están trabajando hay un espectro que determine fluorescencia y se van a meter en un problema. Porque tienen que buscar en qué instituto, en qué departamento hay un espectro con fluorescencia que les permitan leer. Por ejemplo, me acuerdo mucho que antes de salir de la contingencia, hay una doctora en el área de químico-biológicas que su estudiante hizo la reacción, ni siquiera leyó las instrucciones, pidió el kit, no vio cómo era la detección, hizo la reacción. Los kits cuando son comprados, por ejemplo, pueden comprar kits muy baratos, 18,000, 25,000, 30,000, el kit, hace la reacción el estudiante y cuando ya la tenía que leer se dio cuenta que no era un espectro UV visible o no era un lector UV visible, necesitaba un lector con fluorescencia. ¿Qué problema tiene la reacción? Que la reacción es, cuando ustedes vayan a leer, les dice que la reacción solamente se puede leer de 1 a media hora, de 1 minuto a 60 minutos, y si no se acaba la reacción. Se dio cuenta el estudiante cuando había terminado que su reacción era fluorométrica y ellos no tenían el equipo para medir. ¿Qué problema tenían? Que creo que en el departamento de nosotros de alimentos es el único departamento que tiene un equipo para medir fluorescencia, pero desafortunadamente la doctora
encargada de ese equipo no fue ese día. Entonces el estudiante tenía que buscar por todo Querétaro a ver en dónde había un equipo en menos de 60 minutos que se lo autorizaran para poder leer. Entonces deben de tener muchísimo cuidado porque cuando ustedes compren un kit, tienen que leer cuál es el sistema de detección. ¿Sí? Ok, siguiente. Vamos a ver, ahora sí, ¿quiénes son los métodos de inmunodetección? El primero que vamos a ver es el ELISA. ¿Qué significa ELISA? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué significa? Ligada inmunoabsorbente ensayo. Ensayo de... Ensayo de una enzima inmuno... No sé qué es absorbente. Absorbente. Uh-huh. Ensayo inmunoabsorbente ligado a una enzima. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ok? Sí. Ok. Bien. ¿Qué les dice es un ensayo inmunoabsorbente? ¿Qué cosa tenemos que hacer? Necesitamos un anticuerpo y vamos a tener diferentes técnicas. ELISA es directo, indirectos y sándwiches. Así se llaman las detecciones. ¿Qué necesito tener? Necesito tener un equipo de ELISA, obviamente, para poder llevar a cabo la reacción. ¿Qué más necesito tener? Necesito tener placas. ¿Sí? Placas de ELISA son esas que están aquí. Si ustedes pueden observar, esos que están aquí, jóvenes, son pozos. Son los pozos donde se lleva a cabo la reacción. Y entonces aquí ustedes pueden observar, estos pozos tienen muestra. Entonces pueden observar, aquí está muy claro, y va subiendo el color. ¿Qué significa? Que va subiendo la concentración. Va subiendo la concentración de la proteína que yo estoy leyendo. ¿Sí? Ok. Fíjense bien cómo funciona esto. Les voy a explicar primero el ELISA Sandwich. En la base, en el pozo, cuando ustedes compran un kit, el pozo ya viene recubierto de un polisacárido. Cuando ustedes compran el kit para detección, el pozo viene recubierto de un polisacárido. ¿Sí? Ok. Cuando ustedes no compraron las placas de manera independiente, tienen que recubrir el pozo con un polisacárido. ¿Para qué recubren el pozo con un polisacárido? Para que cuando adicionen lo que sea, se pegue al pozo, si no se va a despegar. La reacción necesitan llevarlo a cabo. Hagan de cuenta como si fuera una pared, jóvenes. Es un pozo, es una pared. Hagan de cuenta un pozo de agua, ¿sí? Un pozo de agua muy chiquitito. Ese pozo de agua hay que recubrirlo de un polisacárido. ¿Por qué? Porque sobre ese pozo, en las paredes del pozo, en la base del pozo, se tiene que llevar a cabo la reacción. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. ¿Qué vamos a adicionar primero? Un anticuerpo. Ese anticuerpo en el sándwich se va a pegar ¿a dónde? A la pared. ¿Sí? Ese anticuerpo se pega a la pared. Una vez que el anticuerpo se pegue a la pared, adiciono mi muestra que lleva el antígeno. Ahora bien, ¿quién es la única proteína que se va a quedar o va a reaccionar con el anticuerpo? ¿Quién sería la única proteína? Vamos a suponer que yo quiero detectar RAS. ¿Quién es la única proteína que se va a pegar al anticuerpo? ¿El epítocle? No, el epítope lo lleva la proteína. Pero ¿quién es la proteína que se va a pegar al anticuerpo? La RAS. La RAS. Ese RAS lleva su epítope, que es el que le sirve para poderse unir. O sea, ¿qué es un epítope, jóvenes? Es un segmento de la misma proteína, que es el que va a reconocer o el que le permite la reacción. ¿A todos les queda claro lo que es un epítope?
Jóvenes, ¿les queda claro lo que es un epítope? Epítope es una región de la proteína que va a ser reconocida por el anticuerpo. Es una región de la proteína que es reconocida por el anticuerpo. Es una región de la proteína que va a ser reconocida por el anticuerpo. Es parte de la proteína. Es la región de la proteína que va a ser reconocida por el anticuerpo. ¿Ok? Bien. ¿Quién es la única proteína que se va a pegar al anticuerpo? Carras. ¿Sí? Yo no entendí muy bien esto de ELISA sándwich. Ok, a ver, otra vez. El que sea sándwich, ¿qué significa? Sándwich es que el antígeno me quede entre dos anticuerpos. Ese es el principio del sándwich. Axel, ¿sí me estás poniendo atención? El antígeno quede entre dos anticuerpos. Ese es el principio de la ELISA. A ver, fíjense bien lo que les estoy diciendo. El pozo está recubierto de un polisacárido. El pozo está recubierto de un polisacárido. ¿Qué adiciono? Un anticuerpo. El anticuerpo se va a pegar a las paredes del pozo. O sea, ¿en dónde se va a pegar el anticuerpo? Aquí adentro del pocito de la ELISA. En todo el pocito se recubre de anticuerpos. ¿Sí está claro? Adiciono mi muestra, que es el antígeno. ¿Qué proteínas puedo tener? Puedo tener 4, 5, 100 proteínas, etcétera. Adiciono mi muestra. ¿Quién es la única muestra? ¿Quién es la única proteína que va a quedar pegada si es monoclonal? ¿Quién es la única proteína que queda pegada? La proteína RAS que había comentado. La proteína RAS, que es mi proteína. A ver, vamos a poner un ejemplo, jóvenes. Cuando ustedes les cuantifican insulina, imagínense que les vamos a cuantificar insulina en la sangre por el método de ELISA. ¿Sí está claro? Yo adiciono el suero de ustedes. ¿Cuántas proteínas traen? Traen cientos de proteínas en su suero. ¿Quién es la única proteína que se va a pegar? ¿Quién es? La insulina. Insulina. La insulina es la única que se va a pegar. ¿Qué cosa hago después? Hago lavados. ¿Qué cosa quito de ahí? ¿Qué quitaría? El exceso que no El queremos. exceso, lo que no El se necesita. exceso, o sea, todo lo demás de mi suero que no se pegó, porque si no se va a hacer un cochinero en la reacción. ¿Sí está claro? Lavo. ¿Y qué significa lavar? Le adiciono una solución, un buffer, lo agito tantito y luego volteo mi placa. Volteo mi placa como si la fuera a escurrir. ¿Sí está claro? Como si fuera a escurrir mi placa, la volteo y dejo que se escurra mi placa. ¿Ok, jóvenes? ¿Todos claros? Sí. Dejo que se escurra mi... ¿Sí? Entonces sería, primero se adiciona el polisacárido Ajá. para El recubrir las polisacárido paredes. es lo negrito. Sí. Luego se ¿Y luego? añade el anticuerpo. El antígeno, pues. No, Y el ya es- anticuerpo. el- Primero el después- anticuerpo. Ajá. Luego adiciono mi muestra que lleva el antígeno. ¿Sí está claro? Luego, ¿qué Sí. cosa adiciono? Adiciono un segundo anticuerpo. Adiciono un segundo anticuerpo. Ese segundo anticuerpo se va a pegar a otro epítope de mi proteína. ¿Por qué uso un segundo anticuerpo? ¿Por qué voy a usar un segundo anticuerpo, jóvenes? El segundo anticuerpo es bien común que se usen estas técnicas. A ver, me ponen atención rápido, por favor. Fíjense bien lo que les voy a decir. Fíjense bien. Fíjense bien lo que les voy a comentar. Voy a tener, por ejemplo, en mi laboratorio, voy a tener anticuerpos primarios. ¿Sí? ¿Por qué no compro los anticuerpos primarios pegados a las enzimas ya? Porque dependiendo de la técnica que voy a usar, es la enzima, el tipo de detección puede cambiar. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor en ELISA me conviene meter la enzima peroxidasa de rábano picante, pero a lo mejor para poder hacer inmunohistoquímica me conviene usar la enzima fosfatasa alcalina. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Si yo compro el anticuerpo primario,
Y si compro el anticuerpo primario ya pegado a la enzima, ¿qué problemas voy a tener? ¿Qué problemas tendría? Que si ya lo compro con una enzima específica pegada, nada más me sirve para una técnica. Los anticuerpos primarios jóvenes pegados a las enzimas son muy caros, porque son los que reconocen específicamente son los que reconocen mi anticuerpo de manera específica. ¿Sí? ¿Sí está claro lo que les estoy diciendo? No, ¿verdad? ¿No me están entendiendo? Sí. Jóvenes, díganme sí o no. Sí. O a ver, otra vez. Si yo compro, a ver, me voy a regresar un poquito. Hay técnicas de detección que se recomienda cuál es el principio, por ejemplo. La técnica de detección más recomendada para, por ejemplo, para Western es la peroxidasa de rábano picante. ¿Sí? Vamos a poner este ejemplo. ¿Sí? Puede ser que es que me están diciendo que ya me están esperando, permítanme tantito. Que ya me están esperando para la reunión. Puede ser, pero voy a terminar este tema. A ver, peroxidasa de rábano picante me sirve para quimioluminiscencia, pero la fosfatasa alcalina me sirve para fluorescencia. ¿Sí está claro? ¿Estamos bien? Sí. Ok. Si yo compro un anticuerpo primario pegado a esta enzima, no lo voy a usar, no lo puedo usar, esta me sirve para Western, esta me sirve para Western, pero esta me sirve para inmunohistoquímica. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Si yo compro mi anticuerpo primario y quiero hacer mis dos técnicas, ¿qué problema tengo? Que necesito comprar un anticuerpo primario pegado a HRP y necesito comprar un anticuerpo primario pegado a P. ¿Qué problema tengo ahí? Que estos anticuerpos primarios son muy caros, son muy caros. ¿Qué se hace entonces? Compro un anticuerpo primario sin pegado a nada, sin estar pegado a nada, ¿sí? Esos anticuerpos primarios, cuando son monoclonales, son muy caros. Y entonces este anticuerpo primario lo puedo usar para hacer quimio, para hacer Western, para hacer ELISA y para hacer inmunohistoquímica. ¿Sí vamos bien todos? ¿Sí? Sí. ¿Sí les queda claro? Ok. Doctora, yo le voy a preguntar rapidísimo ya nada más. Entonces, la colorimétrica se usa con ambas enzimas, se pueden ser ambas. Y la colorimétrica solo es únicamente con la fosfatasa alcalina y la quimioluminiscencia únicamente con peroxidasa de rábano picante. O sea, no necesariamente siempre, de repente sí vas a encontrar, o sea, para ELISA es bien común que encuentres para ambas. Para fluorometría es común que encuentres, la más común es fosfatasa alcalina. Es la más, no significa que peroxidasa no vayas a encontrar, pero la fosfatasa alcalina es la más común. Y para acá, para quimioluminiscencia, la más común es la peroxidasa de rábano picante. ¿Podrías encontrar de fosfatasa alcalina? Sí, pero la más común es esta. O sea, son los más, la mayor cantidad de anticuerpos que hay traen esta enzima pegada. ¿Sí está claro? ¿Sí? Ok. Fíjense bien qué sucede, jóvenes, rápido. Yo compro un anticuerpo primario que no traiga pegado nada. ¿Por qué no? Porque si lo compro ya pegado, me lo hace específico para esa técnica. Si yo tengo las tres técnicas en mi laboratorio, no me conviene, jóvenes, no me conviene, si tengo las tres técnicas, comprar mi anticuerpo pegado a una enzima. ¿Qué hago? Compro mi anticuerpo primario, compro sin estar pegado a una enzima. Y luego compro un anticuerpo secundario que reconozca mi anticuerpo primario. Ese anticuerpo secundario va a reconocer a mi anticuerpo primario. Se lo pegue, ahora sí, el anticuerpo secundario es un anticuerpo mucho más barato. Si el anticuerpo primario me cuesta 15,000, el secundario me cuesta 6,000. Pero ¿qué ventajas tiene el secundario? El secundario trae el sistema de detección, la enzima. Pero ese secundario se va a pegar a cualquier anticuerpo primario. ¿Qué significa esto? En mi laboratorio, fíjense bien rápido el ejemplo, en mi laboratorio puedo tener 20 proteínas de detección, 20.
compro y las estoy usando para los diferentes técnicas, inmunohistoquímica, Western y ELISA, ¿sí? Y son 20 proteínas las que yo detecto. ¿Qué tendría que hacer si las compro con cada una de ellas pegado su anticuerpo al anticuerpo primario? Me sale carísimo mi inversión. ¿Qué cosa hago? Porque tendría que comprar 20 para ELISA, 20 para inmunohistoquímica y 20 para Western. Y me sale una inversión carísima. ¿Qué hago? Nada más compro 20 y nada más que voy a comprar. Todos a lo mejor, si yo trabajo con rata, compro todos mis anticuerpos primarios hechos en conejo. ¿Sí vamos bien? Todos hechos en conejo. Compro un anticonejo Carras, un anticonejo MIC, un anticonejo, que diga antirrata hecho en conejo MIC, un antirrata, o sea, todos hechos en conejo, pero que sean antirrata. Esos son los primarios, pero no lleva ningún sistema de detección pegado. Ahora sí, el sistema de detección, nada más compro un anticuerpo secundario que me reconozca o que sea anticonejo y que lleve pegado HRP. Compro un anticonejo que lleve pegado AP. Un este mismo de acá me sirve para acá. ¿Sí está claro? ¿Sí le entendieron, jóvenes? Jóvenes, ¿sí o no? Tengo que terminar la clase. ¿Sí o no le entendieron? Sí, sí lo entendimos. Es que es más conveniente. ¿Mande? Es más conveniente porque si lo tuviera en la primaria, pues ya no podrías utilizar cualquier técnica como al principio nos había planteado, ¿no? Ajá, entonces es que si no sale muy caro. Entonces, ¿qué ventaja tienen los secundarios que reconocen los anticuerpos, todos los anticuerpos, porque son muy inespecíficos? Entonces reconocen todos los anticuerpos y eso es lo que yo estoy buscando, que me reconozcan todos mis anticuerpos que yo estoy usando en mi laboratorio. Entonces nada más compro un solo frasquito de anticuerpo secundario, pero con diferente enzima pegada. ¿Sí está claro? ¿Qué cambio? Cambio nada más mi tipo de sustrato. ¿Sí vamos bien, jóvenes? Sí. Si no, bueno, lo vemos la siguiente clase. Nos vemos el día miércoles en el horario normal. ¿Sí? Y les vuelvo a explicar otra vez por si quedaron dudas. ¿Sí, jóvenes? Sí. Nos vemos entonces el día miércoles, jóvenes. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós.